Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Ayer se realizó una contundente movilización de trabajadores del Hospital Garrahan denunciando la situación actual no solo del hospital, sino del sistema de salud pública y de educación pública que allí se combinan. Estamos por ello en comunicación con Alejandro Lipko, él es trabajador del Hospital Garrahan y además secretario general en la Junta Interna de ATE. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Acá te saluda Mailén desde Eso que Falta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada, contanos cómo vivieron la movilización de ayer. Bueno, en general las repercusiones en el hospital son de mucha emoción y conmoción, un hecho más allá de la redundancia movilizante, porque nosotros convocamos esta marcha con la expectativa de que entroncara con el apoyo popular que ya sentíamos, que ya recibíamos, y que eso se expresara en las calles, y creemos que ese primer objetivo se cumplió, porque fue una movilización muy importante por la cantidad de gente que se hizo presente, por la cantidad de organizaciones que adhirieron y se sumaron a la jornada, y porque al mismo tiempo hubo una afluencia de trabajadores y trabajadoras con una convocatoria independiente, en el sentido de que hicieron campaña pulmón en sus barrios, nos pidieron carteles para convocar a la marcha, y eso lo vivimos ayer. Y además, indudablemente la participación de las familias del Garrahan, sí, que de hecho dejaron sus testimonios en el acto central en la Plaza de Mayo, testimonios muy fuertes de deuda, de gratitud que tienen con los trabajadores del Garrahan, y toda esa postal nos parece que es una derrota categórica del gobierno, que ha tratado de ensuciar esta lucha, que ha tratado de deslegitimar este reclamo, apelando a la mentira, apelando a datos falsos, y creo que bueno, que es un eslabón más en una pelea que queda claro que de un lado está el principal hospital pediátrico del país, están los trabajadores que son usuarios de ese hospital con sus niños, niñas y adolescentes de todas las latitudes de la Argentina, y del otro lado está un gobierno que bueno, que está decidido a desmantelar la salud pública, pero que del otro lado hay una capacidad de resistencia fuerte, así que es una pelea que está abierta. Sin dudas. ¿Podrías explicarnos cómo la falta de una actualización salarial adecuada en el Garrahan impacta directamente en la calidad de atención y en el futuro de un hospital tan clave para la salud pública infantil? Sí, el derrumbe del salario en este año y medio ha sido gigantesco, porque imagínense que nuestro salario se ha incrementado aproximadamente un 100% en términos nominales, y la inflación fue mucho más que el doble en todo este periodo, con lo cual un salario que ya estaba mal al terminar el gobierno anterior, y por eso de hecho tuvimos conflictos con los gobiernos anteriores, lo cual entre paréntesis es importante cuando quieren decir que este es un conflicto que depende de quién esté en el gobierno. No, lo que depende es cuál es la situación real de los trabajadores. Bueno, como consecuencia de este derrumbe del poder adquisitivo del salario, lo que está ocurriendo es un éxodo de trabajadores, que es una forma de provocar un vaciamiento. Hemos tenido más de 200 renuncias en el último año y medio. Esas renuncias son de gente que trabaja en las profesiones más diversas, que son necesarias en un hospital de alta complejidad y que son muy difíciles de reemplazar. Además está el hecho que el gobierno no quiere reemplazar a nadie, pero incluso si quisieran, bueno, no podés reemplazar a quien se formó durante años y se especializó en una disciplina y en el marco de un hospital escuela como es el Garrahan. Entonces, ese vaciamiento de lo principal que tiene el Garrahan, que es su recurso humano, bueno, daña el funcionamiento operativo de un montón de sectores. Un ejemplo que damos habitualmente es que en la farmacia renunciaron creo que ya 8 farmacéuticos, y esa misma farmacia redujo su capacidad operativa de entregar medicamentos en forma ambulatoria, o sea que hay 170 familias que menos por día que se llevan, que no pueden llevarse una medicación que seguramente necesitan y que deberán adquirir si pueden en una farmacia privada, y si no pueden, bueno, dañando concretamente la atención de esos niños y de esas niñas. Se recortan agendas, o sea, turnos según la especialidad. Bueno, eso sumado a que el presupuesto 2025 es igual al del 2024, también es un congelamiento
que repercute en la infraestructura hospitalaria, que ya estaba dañada, pero que lejos de repararse se va empeorando. Entonces, es una situación de pinzas contra el hospital, y por eso el reclamo es tan masivo dentro del hospital y ahora afuera también. Sí, mencionabas recién, Alejandro, cuestiones edilicias. Queríamos preguntarte también por ese tema para que nos describas con mayor detalle qué es lo que está pasando, porque obviamente la mayoría de lo que se escucha en los medios refiere al reclamo salarial, que por supuesto que es una parte clave, pero también entender qué es lo otro, ¿no? De lo que implica el recorte en el presupuesto anual general, digamos, sobre todo en la salud pública. Bueno, nosotros, como te decía, el gobierno muchas veces dice, bueno, pero antes están mal, y por eso nosotros respondemos por supuesto, y antes también fuimos a la lucha. Ahora el problema es, con algo que tenía deficiencias, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, las agravó a la 10ª potencia. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos que estuvimos durante un año con un solo generador en el hospital, cuando tienen que haber 2. Eso implicó que haya cortes de luz que afectaron concretamente el funcionamiento y no teníamos infraestructura para responder. Tenemos algo que se hizo conocido hace algunas semanas, que no funciona el sistema de calefacción centralizada en el hospital de día oncológico, y se trató de paliar con frazadas que no alcanzaban o con caloventores. Bueno, es decir, se va deteriorando lentamente cosas que ya están mal y que empeoran, y otras que no hay nadie que las repare, digamos. Claro. En la parte de los insumos más críticos todavía no tenemos una situación dramática, en el sentido de que no tenemos registro de que se hayan suspendido procedimientos por falta de insumos. No hemos llegado a esa situación porque el ajuste más fuerte fue dejar de mantener un montón de cosas y sobre todo recortar los salarios, pero claro, vamos en esa dirección si esto continúa así. Respecto de las familias que viajan desde lejos, sobre todo, ¿cómo repercute toda la cuestión presupuestaria? ¿Qué tipo de ayuda en principio es la que se otorga, si es que se otorga alguna, para quienes se atienden en el Garrahan? Bueno, eso no te podría dar la información exacta de la cantidad, pero sí nos consta que eso que ya era complejo antes se ha reducido, porque en muchas situaciones de alojamiento se resolvían o por gestiones del Ministerio de Salud Nacional o de las provincias, y lo cierto es que tanto el Ministerio de Salud como los gobernadores están ajustando sus presupuestos y los recursos que se destinan a esto, con lo cual para muchas familias se hace mucho más difícil quedarse acá y afrontar un tratamiento crónico o de larga estadía. Claro. ¿Desde el Gobierno Nacional o el Ministerio de Salud tuvieron algún tipo de diálogo? ¿Los están recibiendo? ¿Qué es lo que está pasando en esa conversación, si es que la habilitaron? No, esa conversación es inexistente y probablemente no exista nunca, porque el gobierno está muy decidido a desmantelar la salud pública nacional. En este conflicto hubo 3 audiencias citadas por la Secretaría de Trabajo, no concurrieron nunca, luego mienten y descalifican por los medios de comunicación, con lo cual es una postura muy de fondo. Ahora, que no exista el diálogo no significa que no se lo pueda derrotar. Por ejemplo, el año pasado tampoco nos recibieron, pero tuvieron que dar un aumento del 15% por encima de la paritaria nacional, tras 10 paros que hicimos, grandes movilizaciones del Garrahan, con lo cual, sin admitirlo, en los hechos tuvieron que otorgar una concesión. Claro. Por eso para nosotros es importante registrar eso, porque a veces da la impresión de que es un gobierno al que es imposible arrancarle nada, y nosotros consideramos que depende de la fuerza que agrupemos para enfrentarlo. Por supuesto que no tenemos la menor duda de que es una banda criminal, pero bueno, y por eso la plaza que hicimos ayer nos parece que es una nueva confirmación de que si hay convocatorias en serio, hay una disposición a salir a pelear, y que por eso tenemos un grave problema con las direcciones sindicales, que estas cosas le están pasando al costado. La CGT nunca nos apoyó, no convocó esta movilización, aunque sí muchos gremios de la CGT y muchos trabajadores de a pie, con lo cual vuelve a estar planteado para nosotros el problema de un paro nacional, un paro activo nacional, y sobre todo un plan de lucha que tenga continuidad. En relación, a esto, a ustedes como referencia a nivel nacional y regional de esta lucha que están llevando adelante, ¿están en vínculo, en conversación con otros hospitales públicos que estén más o menos en la misma situación? ¿Cómo viene ahí la articulación? Bueno, te puedo decir 2 cosas. En primer lugar, que
ya ayer hubo distintas acciones de reclamo por la salud pública en muchas provincias del país, bajo la bandera del Garrahan, pero naturalmente con sus propios reclamos, porque la miseria salarial que estamos sufriendo nosotros ocurre del mismo modo en las provincias, con salarios bajos, con condiciones de trabajo precarias, con pluriempleo, y por eso sería muy importante que se profundice el camino de lucha de la salud tanto contra el gobierno nacional como contra los gobiernos provinciales. Nosotros hace poco tuvimos una reunión con un sector autoconvocado de Mendoza, que también estuvo de paro, que buscó confluir en paros con los que hacíamos en el Garrahan, y bueno, esperemos que sea un camino que se pueda profundizar. El 8 de julio, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados logró el dictamen para declarar la emergencia en pediatría hasta diciembre de 2026, en donde se incluye un artículo para recomponer el Sistema Nacional de Residencias Médicas. ¿Qué tipo de construcción y diálogo hay abiertos con partidos políticos representados en las cámaras? Mira, nosotros somos partidarios de que esa ley, que incluye esto que vos mencionabas, también incluye una recomposición salarial para el personal. No exactamente la que pedimos, pero se acerca bastante, con lo cual por supuesto que nos parecería un paso adelante que ocurra, y estamos dispuestos a todas las reuniones y todo lo que haya que hacer para que eso avance y se apruebe. No podemos dejar de mencionar que tenemos también cierto escepticismo, ciertos reparos, porque la realidad de esta gestión de Milei es que el Congreso de la Nación, a la hora de los bifes, siempre terminó aportándole desde todos los bloques políticos los votos necesarios, ya sea para que una ley se cargue, ya sea para que el rechazo a un veto no sea posible. Entonces, nos preocupa que eso se dilate indefinidamente, pero por supuesto que somos partidarios y que exigimos a todos los bloques que aporten los votos para que esta iniciativa, que es algo elemental, salga, y pensamos que si seguimos el camino que ayer se expresó de pares, de movilizaciones, de seguir la pelea, es la mejor forma de presionar y de comprometer al Parlamento, que tiene una responsabilidad en esto también. ¿Saben si ya tiene establecida fecha de debate? No, entiendo que tiene la media sanción y que cuando se convoque, como vos decías, el dictamen de comisión, y que están a la espera de que se convoque una próxima sesión. No tengo información de cuándo sería, pero indudablemente nos organizaremos también para reclamar que se apruebe ahí, que pase al Senado y que continúe hasta que sea un hecho. Pero es un camino que, como te decía, para un problema que lo tenemos que resolver de forma urgente, porque hasta que pase el Senado, se apruebe, luego el gobierno la vete, claro. Incluso si se aprueba, después podría no ejecutarla. Es necesario provocar una derrota política al gobierno, que puede incluir la ley, pero que necesita también de muchas otras cosas más. Sin dudas. Alejandro, la última, y te dejamos libre en esta tarde. ¿Qué sigue luego de la movilización de ayer? Nosotros en los próximos días vamos a realizar asambleas en el hospital, que es la forma en la cual nos organizamos. Para nosotros es muy importante, porque por supuesto que no hemos inventado nada, pero sí nos parece importante que se sepa en todos lados, porque sería muy oportuno que en todos los lugares de trabajo podamos organizarnos de este modo. Son asambleas donde no hay distinción de afiliación o de profesión, nos juntamos todos, discutimos y resolvemos como trabajadores que somos, y seguramente vamos a impulsar nuevas acciones, pero esto lo vamos a resolver en la próxima semana. Te agradecemos muchísimo por estos minutos en Eso que Falta. No, muchas gracias a ustedes. Pasó así Alejandro Lipko, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general en la Junta Interna de